Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Bueno, vamos a hacer una breve parada en Doctrina Profunda, respondiendo más bien a una inquietud de una oyente. Nos dijo que recibió un estudio bíblico acerca del pacto matrimonial. Preguntaba a ver si la doctrina estaba bien, es decir, si acorde a las Escrituras. Aunque todo aparenta que estar bien, este estudio bíblico, creo que este estudio, según dice, se dio en una iglesia de un tal Imitián, desconozco quién será este tal Imitián, y desconozco si está preparado por ellos o por un tercero. No obstante eso, vamos a responderte en este espacio que aquí hay una parte bastante controversial. Aparentemente todo el estudio, o estas hojas que son 4 o 5 hojas, 9 páginas. En la página número 6 de lo que te han enviado, es decir, en la 28, según él, debe ser un cuadernillo, esto desconozco qué es, se habla en la segunda parte que el vínculo matrimonial es fortísimo. Bueno, se habla de lo que Dios dice en la página siguiente, en la 7. Separación, divorcio y recasamiento. ¿Qué dicen? La separación, dice, están unidos en el matrimonio, mando no yo sino el Señor, citan Corintios 7, 10 y 11, que si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Luego especifican ellos diciendo, Dios claramente dice que no a la separación, eso es obvio, siempre decimos que la separación no es la primera opción, ni la segunda ni la tercera, es la última, y en casos extremos. Eso lo hemos enseñado aquí desde el primer día. Luego dice, estoy leyendo la página que le enviaron a esta mujer que nos hizo llegar esto. Dice el texto, si ha llegado el caso, el cónyuge incrédulo se separa, 1 Corintios 7, 12 y 15, la opción es quedarse solo o reconciliarse, nunca contraer matrimonio, dice. Aquí está el grave error. Porque esto contradice la Escritura. Bueno, vamos a ver porque ellos mismos se contradicen en el pasaje, en su enseñanza. En el renglón que sigue, ese era el punto A. Vamos a mantener en mente esto, que dice que no a la separación, si ha llegado el caso, el cónyuge incrédulo se separa, la opción es quedarse solo o reconciliarse, nunca contraer un nuevo matrimonio. Dice el B, por ejemplo, el inciso B, dicen ellos, divorcio. Bueno, Jehová ha testiguado entre ti, mujer, de tu juventud, contra la cual has sido desleal, etc. Cita Malaquías 2.14. Dice, Dios nos exige lealtad de nuestro pacto, eso es obvio. Ser desleal implicaría adulterio o fornicación, indistintamente, o cualquier otro tipo de figura. Cualquiera de ellas cae de todas maneras en cualquiera de estos dos aspectos. El C, recasamiento. Esta es la parte que nos interesa. Primero dicen que no pueden casarse, el punto A, que no hay forma de volver a casarse, solamente a reconciliarse. Nunca contraer un nuevo matrimonio, dice el punto A, al final, en la página 29 de las hojas, y de lo que le enviaron a la mujer está en la página 7. Pero dice el punto C, recasamiento. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí citan a Marcos 10, 11 y 12. Luego dice, cuando alguien se divorcia y se casa de nuevo, Dios no considera este nuevo estado como matrimonio, sino como adulterio. Esto no es así, porque citan este pasaje, pero después el último pasaje lo dejan para el final, que es el pasaje que contradice todo lo que han dicho antes. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera a su marido. No han hablado qué significa estar repudiado en la antigüedad, qué características tenía, etc. Luego dice, si un hombre soltero se casa con una mujer repudiada, también adultera y viceversa. Punto D.
La excepción: cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Esto es Mateo 19:9. La única excepción, continúa diciendo esta hoja que le enviaron a esta mujer, es por causa de fornicación. De Moisés de Deuteronomio dice, cuando un hombre, etcétera, etcétera, bueno, dice, voy a leer un poquito, pero va a ser un poco largo. Cuando un hombre al casarse encuentra una mujer alguna cosa indecente, solo en este caso y por causa de la dureza del corazón del hombre, etcétera. Luego dice que las leyes de los gobiernos y demás. Ahora, primero dice en el A que nunca se puede contraer matrimonio, un nuevo matrimonio. Dice que el que se casa comete adulterio. Dice que este nuevo estado no es matrimonio sino adulterio, el inciso C. Y el D dice que la excepción es solamente, la única excepción es por causa de fornicación. Ahora, yo digo que esta gente tienen que leer un poco más y si no saben de ciertos temas, preguntar a la gente que estudia estos temas. No largarse así porque no están jugando con perritos o con manzanitas, están jugando con seres humanos y con el futuro de ellos. Por lo cual, temas que impliquen el estar casado, soltero, hacer un voto de castidad hasta la muerte, etcétera, significa que uno tiene que ser extremadamente cuidadoso en lo que va a enseñar y en lo que va a decir. Extremadamente cuidadoso. Porque a veces es fácil simplemente dar un parecer o tomar textos e interpretarlos ligeramente, porque total a mí no me toca. A mí tampoco me toca. Tengo 27 años de casado, en mi primera mujer con la que me casé, es la única con la que me casé, pero eso no significa que tenga que ser un indolente. Eso no significa que tenga que ser un insensible o que tenga que buscar la interpretación que más me gusta a mí y nada más. Entonces, cuando la Escritura nos está hablando de fornicación, dice que solamente por causa de fornicación, dice la Escritura aquí, esta palabra fornicación en el griego es la palabra porneia. De aquí obviamente se derivan las palabras pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, dice el Señor que solamente por causa de fornicación. Ahora, dice, esto está en Mateo 5:32. Yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adulterie y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es en Mateo 5:32. Vamos a ver si ellos lo tuvieron acá citado. No lo veo en ninguna parte citado este texto. No, a vista rápida, no. Quizás la mujer que me envió esto no lo encuentro por ninguna parte a Mateo 5:32. ¿Cómo pueden enseñar del divorcio sin citar uno de los pasajes más importantes acerca del divorcio, del matrimonio? En este caso es la ruptura del lazo. Bueno, no obstante eso, dice, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, si ustedes escuchan un poco, dice por causa de fornicación. ¿Cómo es? Repudias a tu mujer salvo por causa de fornicación. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ellos? La interpretación de ellos es que aquí el Señor estaba haciendo alusión a que la mujer fue tomada y cuando fue tomada se dieron cuenta que la mujer ya había andado en adulterio antes. Es decir, antes de unirse en matrimonio había cometido fornicación. Puede ser esa una interpretación. Sin embargo, la Escritura, bueno, aquí, por ejemplo, si vemos, ellos ni siquiera interpretan eso, ellos interpretan que es la palabra, que aquí la palabra que se dice es adulterio, en este pasaje, es decir, para ellos
dice, no, ellos interpretan esto, por causa de fornicación, no de adulterio, dice. Es decir, si tu mujer viene y dice, yo me acosté antes con una persona, vos te casás con ella y después te cuenta que antes se acostó con alguien, listo, nos podemos separar, según esta interpretación. Ahora, si ya después de casados, con hijos, adultera, no, ahí no te puedes separar. Entonces, la palabra fornicación no hace alusión a una relación previa al matrimonio. Esta es una gran equivocación. Esta es una equivocación muy, pero muy grande. La palabra que se traduce aquí, voy a tratar de buscarte el Strong para que algún amigo lo quiera buscar. A ver si podemos encontrar el Strong de este pasaje. Si alguien quiere buscar la palabra fornicación en los textos originales, va a encontrar que es dice, es la palabra, el Strong es 4202. La palabra es porneia o porneía, ¿cómo se pronuncia? Porneía. ¿Y qué es lo que significa? Una relación sexual ilícita, es decir, cualquier relación sexual ilícita. En primer lugar, significa adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, relación, bueno, toda relación contraria a la voluntad de Dios, incesto, bueno, y después cualquier relación obviamente con cualquier otra persona. Metafóricamente, bueno, se habla de la idolatría, etcétera. Este es el Strong 4202. Si alguien quiere buscarlo luego, puede buscarlo después con el Strong 4202. Si ustedes simplemente lo googlean, van a encontrar muchas Biblias. Hay una que es una página que es biblia.org y van a encontrar el Strong 4202, le va a decir exactamente lo mismo. Dice prostitución. Bueno, la 4202, por ejemplo, viene de la 4203, que es también prostitución, incluido adulterio e incesto, y ahí le dicen más o menos lo que significa esta palabra en los diferentes autores. Todos los autores concuerdan en que significa cualquier tipo de inmoralidad sexual, sin importar casado, soltero, etcétera. Esto es coherente con todo lo que enseña la Escritura. Entonces, aquí está el primer error de esto que te han enviado, que dice que en este caso es fornicación y no adulterio. Eso es un engaño. No han siquiera se ha tomado el trabajo de buscar qué es lo que significa la palabra porneía. Si quieren, vean el diccionario Vine, ahí les va a decir. Se usa en relación sexual ilícita. Juan te da todos los textos, son muchos, no los voy a leer por supuesto. Y B, metafóricamente, de la asociación de la idolatría pagana con doctrinas de la fe cristiana. Son muchos pasajes en los que se habla de cualquier relación sexual ilícita. Esto lo pueden, en Vine, también pueden ver en otros autores como Swanson, dice exactamente lo mismo. Inmoralidad sexual, pecado sexual en general, incluye, es decir, todos los autores. Esto no hay debate en esto. Adulterio, fornicación, la palabra porneía, que es la que dice el Señor aquí, que es el Strong G 4202, así pueden poner Strong con G al final, y luego ponen la letra G, que significa que es del griego, y el número 4202, lo googlean y enseguida les va a salir todo lo que yo les estoy leyendo. Entonces, es un error esto decir que cuando el Señor hablaba en este pasaje, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, está hablando solamente en cuanto a relación prematrimonial o cuando ella era soltera. No, esto es cualquier acto ilícito sexual. Y esto es concordante con la voluntad de Dios. No puede ser entonces decir, no, a ver, mi marido violó a una niña, está en pedofilia, pero como cuando nos casamos él no había tenido relaciones con otra, entonces está bien, no me puedo divorciar. Aparte, cuando el Señor pone estos ejemplos, pone ejemplos graves, pone lo más grave que se conocía en aquel entonces. Se suponía que correr el riesgo de la salud de una mujer que está golpeada por su marido, amenazada de muerte. ¿Qué le va a decir este pastor? No se separe. Y cuando la vea muerta, ¿qué le va a decir a sus hijos?
disculpa porque yo no estudié bien la Biblia. Eso es un irresponsable. Yo digo, si el tema matrimonial te queda grande, no sé quién es el autor, pero de todas maneras al autor o a los que enseñan esto, son irresponsables. A ellos no les importa nada si los niños después terminan sin madre y sin padre, porque el padre preso y la madre muerta, o a veces el padre mata a la mujer y se mata después él, o mata incluso a los niños. No les importa nada. Dios lo que quiere y te revela y te dice que a paz te llamó Dios, a paz. Obviamente que uno tiene que luchar y el divorcio, la separación siempre no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción, es la última de las últimas opciones. Siempre hay que hacer fuerza y luchar con uñas y dientes para salvar cualquier relación matrimonial. Esa es la voluntad de Dios. Pero en casos graves como la fornicación, adulterio, la fornicación involucra casos muy graves, incesto, etc. También estaría contemplado aquí cualquier otro caso grave en el que se corra peligro la salud de las personas. Esto es obvio, esto es básico, esto es de un sentido común. Dice que los judíos habían perdido el sentido común a tal punto que no querían que Jesús sane a un enfermo en el día de reposo. Les importaba más una ley que el Señor había dado para beneficiarlos a ellos que el beneficio en sí mismo. Entonces, ¿por qué dice Dios estas cosas? Para proteger a la otra persona y para darle una chance que si la otra persona no puede superar situaciones extremas, tenga una oportunidad, ya que no fue ella la que creó una situación. Maridos que miran pornografía todo el día, ¿qué va a decir? Pero yo no adulteré. Cualquier cuestión sexual ilícita entra dentro de este término, fornicación. También se habla de cuando el pueblo abandonaba la fe cristiana, se citaba esto, que fornicaron con la piedra, con el palo, etcétera, con los ídolos. Quiere decir, abandonaron, me traicionaron, me cambiaron, hicieron algo grave, me dieron la espalda. Entonces una mujer golpeada tranquilamente ya puede estar lejos de su marido, porque entra en estos términos de las cuestiones graves. El Señor plantea una cuestión grave, una cuestión que no es que me dejaste de gustar porque estás más narigón o más narigona, o más gordo o más flaca, o más viejo o más vieja. No, esto es algo realmente que es una cuestión casi insalvable. Entonces, ahí tiene la respuesta la amiga que nos preguntó acerca de este estudio que le acercaron, que le dieron unas hojas de PDF, 9 hojas, y que le decían que obviamente que la fornicación solamente involucraba adulterio, que la excusa, digamos, la excepción, solo involucraba fornicación, no adulterio. Sin embargo, la Escritura no nos muestra esto, y es concordante con todo el resto de las enseñanzas, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando dice que si el marido incrédulo se quiere ir, que se vaya, porque en todo caso a paz nos ha llamado Dios. Y obviamente nunca esa paz es la primera opción. Siempre hay que pensar en los niños, siempre hay que pensar en el futuro, siempre hay que tener en cuenta una palabrita que se llama sacrificio, que a veces hay que poner un poquito más, y cuando uno piensa que no puede más, otro poquito más, mientras no corra en riesgo su salud, su integridad, mientras la otra persona respete el hecho matrimonial, es decir, no ande en adulterio, en fornicaciones, trayendo enfermedad a la casa, se puede seguir resistiendo, tolerando un poquito más y viendo si las cosas cambian, y mucho más si uno conoce a Dios, las cosas pueden, por supuesto, cambiar rápidamente. Bueno, hasta aquí nuestra breve parada en la estación de Doctrina Profunda. Nos vamos.